Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes, a todas ustedes, a este tercer episodio de Miércoles de Conversatorio. En esta ocasión, otra vez estaremos conversando con una experta en el tema, Brenda Caro Cocotle. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y bueno, en esta ocasión, como ya veníamos diciendo desde algunos episodios pasados, ya nos introduciremos como tal en la cuestión del arte contemporáneo. Para ello, quisiera yo regresar un poquito al primer episodio donde sacamos una tablita, bueno, donde se propuso una herramienta que consiste en una tablita, únicamente para hacer un par de anotaciones, matices. En este cambio que se propone allí, que va del durante al después del arte y que tiene que ver un poco con el marco temporal en el que estamos situadas, podremos observar o se pudiera llegar a pensar que la idea que proponen Hans Belting y Larry Schiner es que ya no se produzca arte como tal en esta llamada etapa del después del arte. Sin embargo, en conversaciones con Brenda, más bien la idea de ellos dos y la idea que nosotros vamos a manejar a lo largo de los episodios es que no se trata como tal de que ya no exista el arte, porque en la actualidad vemos un montón de propuestas artísticas en muchísimos medios, hasta en Instagram, ¿no? Sino que más bien se trata de el final de un paradigma o de un esquema de comprensión del arte, de producción del arte, de experimentación con el arte, a través del cual se hacía una vina muy peculiar entre arte y objeto. A lo largo de 1960, pero ya habían iniciado 1970, veremos un proceso a través del cual objeto de arte e idea de arte o concepto de arte van a comenzar a separarse lentamente. Y justamente eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, pues un gusto de nuevo estar con ustedes. Y pues sí, como ya lo señalaste, pues siempre que se quiere abordar el arte contemporáneo, pareciera que es más sencillo porque es más inmediato, ¿no? O sea, cuando pensamos en arte contemporáneo, pensamos siempre en el arte que se está produciendo en este momento, pero pues ciertamente la aplicación de esa etiqueta pues responde como tantas otras cosas a esta ruptura de paradigmas o a estos cambios que en un momento determinado se dan en la manera en cómo entendemos aquello que denominamos arte y dónde lo vemos y cómo lo vemos y cómo nos acercamos a él. Y sin duda alguna, pues el denominado arte contemporáneo, pues va a responder precisamente no solo a una ruptura de paradigmas, sino a múltiples, ¿no? Que se han sucedido de manera constante. Y bueno, a mí me gustaría puntualizar que quizá el principal elemento o lo que podemos nosotros como situar como aquel punto de quiebre que marca esta transición que además no va a ser, o sea, de un día para otro, se va a ir dando lentamente, que hace que hablemos de arte contemporáneo, pues va a ser cuando, así como el arte moderno supuso la renovación de los múltiples discursos estéticos para salirse de la academia, en el caso del arte contemporáneo, la gran ruptura comienza cuando se empieza a preguntar respecto a si el arte únicamente debe o puede ser un objeto, ¿no? Entonces, ese momento o esa primera gran pregunta es la que va a empezar a sembrar la semilla de lo que va a ser el arte contemporáneo, cuando se empieza a preguntar, bueno, ¿el arte tiene que ser por fuerza un objeto? Si es un objeto, ¿cuál es, vamos a denominarlo entre comillas, la naturaleza de ese objeto? O sea, ¿qué es lo que hace que un objeto sea denominado arte? ¿Es algo formal? ¿Es el que esté dentro de una institución como un museo? ¿O es porque alguien le llama arte? ¿No? Y el preguntarse esas dos cosas hace que a todo mundo se le vuele la cabeza, ¿no? Y eso es lo que empieza
a romper los paradigmas al respecto. Uno de los puntos nodales, sin duda alguna, va a ser cuando un artista llamado Marcel Duchamp introduce una serie de objetos que él, digamos, encontraba principalmente en la calle, objetos que encontraba, o que no eran precisamente considerados como artísticos, no era una pintura, no era propiamente una escultura en mármol, sino era, por ejemplo, un urinal o era una rueda de bicicleta, y los introduce a los circuitos del arte, lo introduce al museo, los introduce a bienales, los empieza a introducir, y eso implica, pues, preguntarse, bueno, ¿eso es arte? ¿Por qué es arte? ¿Quién dice que es arte? Y eso empieza a plantear numerosas preguntas. Y otro de los elementos que también va a ser importante en esta nuevo surgimiento de paradigma va a ser el momento en el cual se empiecen a introducir discursos de otros ámbitos que no se consideraban artísticos, como podía ser el de la publicidad, o como podía ser el de los movimientos sociales, o como podía ser el de, el de los dibujos que estaban en la calle, o lo que se pintaba en las paredes de las calles. Entonces, eso empieza a abrir muchísimo la noción de lo que puede ser considerado arte, y esto va a empezar a romper, y pues la pregunta legítima va a ser, bueno, ¿qué es el arte? ¿El arte es el objeto o es la idea del arte? O la idea de lo que tenemos del arte. O sea, ¿es el concepto lo que importa? ¿Es el proceso lo que importa? ¿Qué es lo que es el arte? Y esa pregunta, esa gran pregunta es lo que va a marcar el arte contemporáneo. Si nosotros lo quisiéramos situar temporalmente, depende mucho quién lo diga. Hay unos que lo marcan en 1948, otros hablan que es después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y que hay que ubicarlo por allí. Otros hablan de 1960, 1965, otros toman como punto de partida la fundación de determinadas instituciones museísticas para decir, no, pues este museo se fundó en tal año y ese es lo que marca el arte contemporáneo, pero yo diría que es como una pequeña preguntita o duda que se va inoculando ahí a lo largo del siglo XX, que va bordeando, se va así metiendo hasta que finalmente llega un momento que sí, vamos a denominar después de la Segunda Guerra Mundial, cuando también se empieza a cuestionar todo un sistema mundo, toda una idea de la historia, cuando se empiezan también a reajustar digamos, los campos de fuerzas políticas, y estamos hablando de un momento en el cual tenemos dos paradigmas sociopolíticos en choque, por decirlo así. Sí, en lucha. Y todavía no sabemos, todavía no se sabe en esa época cuál de los dos va a ganar, ¿no? En el contexto político también la guerra de Vietnam y el montón de manifestaciones en contra de esta guerra, los movimientos de liberación de las mujeres, también los movimientos que tienen que ver con las cuestiones de clases. Es un momento muy convulso en términos sociales, ese fin de los años 60, y a mí me resulta en ese sentido importante lo que mencionas como primera entrada o primera noción de cambio de paradigma propuesta por Marcel Duchamp, que vino a ser ya completamente o muchísimo más evidente en el mundo del arte, digamos, sistema museo, sistema galería, ya con el arte pop, curiosamente, ¿no? Será el ensayo de Arthur Danto al respecto de las cajas de brillo de Andy Warhol. Es un momento importante en el cual él dice, bueno, estas cajas son igualititas a las cajas reales de jabón, ¿qué hacen en este museo, qué hacen en esta galería y por qué están llamándose arte, ¿no? ¿En qué momento el producto que parece no tener necesariamente la mano de un artista en su factura
comienza a ser incorporado a este sistema de exposiciones, y cuáles serán los cambios que a lo largo de ya los 60s, los 70s y después se seguirán manifestando. Al respecto, considero que por en términos de tiempo no nos va a dar el chance de abarcar desde 1970, pongámosle, hasta 2020, ¿no? Entonces, quizá la idea sea abarcar de los 70s, un pedacito de los 80s, y en un siguiente episodio comentar un poco más sobre qué entendemos por arte contemporáneo hoy en un mundo que ya es completamente distinto, ¿no? En un mundo donde la URSS ya no está por ninguna parte, donde aparentemente la mujer ya tiene muchísima más incidencia en alguna toma de decisiones dentro del mundo del arte, donde sin embargo, las ideas de la decolonización todavía están pegando fuertemente, y digamos que después de los 2000 el arte contemporáneo tendrá sus propias problemáticas que abordaremos después, ¿no? Sí, pues diga, o sea, precisamente lo que comentaba hace rato, parece que como es más cercano es más fácil de entender, pero no, precisamente porque es más cercano nos cuesta como mucho más aprenderlo en su totalidad. Entonces, quizás sí podría ser como más útil para ahorita que estamos conversando poderlo como ver de esa manera, para poder entender de manera más concreta estos distintos cambios que se van dando. Sin duda alguna, creo que lo que es más significativo en vamos a denominar el primer gran quiebre del arte contemporáneo que podemos ubicar en esta época después, en esta época de los 60, 70, en los cuales, insisto, hay una caída de las ideas de estados nacionales, hay un cuestionamiento muy fuerte a los sistemas políticos, hay un mundo aparentemente en revolución, ¿no? Una juventud muy activa políticamente, la reivindicación de una serie de derechos civiles en distintas latitudes a lo largo del mundo. Sin duda alguna, digamos, en este primer momento de quiebre en el cual, o en este contexto en el cual se inserta este primer momento de gran quiebre del arte contemporáneo, lo que es más relevante o más significativo, por denominarlo de alguna manera, es precisamente esto que ya señalabas, o sea, la pregunta respecto a si el arte no es el objeto, entonces, ¿qué es el arte? Entonces, el plantear la desmaterialización del arte, es decir, el plantear que el arte no necesariamente, o más bien, que el fin último del arte no es la producción de un objeto, no es la producción de una pintura, no es la producción de una escultura, no es la producción de un... de un objeto matérico allí, sino lo que la intención y el concepto y el proceso que gira alrededor de eso que te lleva a producir algo, pintura, escultura, fotografía, etcétera, es lo que es importante para el proceso artístico. Entonces, eso es muy relevante porque al plantear el punto de la producción, o sea, al plantear el hecho de que decir, bueno, si no es el objeto, es lo que está alrededor de la producción del objeto, entonces eso traslada de manera completa, en primera, qué es lo que, no solo qué es lo que hace a algo que sea artístico, no es el objeto, es el concepto, no es el objeto, es el proceso, no es el objeto, es la manera como se relacionan el artista con un posible público. No es el objeto, son los procesos de intermediación. No es ni siquiera, vamos a hablar, eso también va a llevar incluso a decir si la obra de arte es única y original. Vamos a tener también todo ese cuestionamiento. Ya no es lo importante la unicidad o la originalidad, sino tienes la posibilidad de la reproductibilidad también. Entonces, ¿qué es lo que hace al arte? Entonces, el objeto pierde, digamos, ese lugar como de privilegio, esa aura, entendamos por auras, imagínense que llega como un rayito así luminoso, dorado, y le pega al objeto y dice, ¡ah, maravilla! De momento eso ya no lo tiene, y lo artístico, el arte se desplaza a los conceptos
y los procesos. Entonces entran también una nueva serie de categorías que antes no estaban, no es porque ciertos artistas no se lo preguntaran, sí es que se lo preguntan, pero de alguna manera en este momento va a tener otro tipo de protagonismo, va a entrar, digamos, en primer plano categorías como la espacialidad o la temporalidad. Y entonces vamos a tener planteamientos tales como obras que están destinadas a ser efímeras, a no durar, a destruirse, es decir, que el resultado de la obra sea la desaparición de la obra, que solo queden, digamos, rastros o nada, ¿no? Que la obra tenga que suceder para que pueda ser, como va a ser en el caso, por ejemplo, de todo el arte, acción, que se va a conocer como happening y posteriormente como performance, que el arte tenga que estar situado en un lugar, que no es necesariamente el museo, sino la posibilidad de que el arte suceda en otros ámbitos como puede ser la naturaleza, ¿no? Y además es también el cuestionamiento acerca de con qué materiales produces arte. Y entonces tienes la posibilidad de construir no solo pintura, no solo escultura, sino trabajar con el cuerpo, trabajar con el tiempo, trabajar con una serie de materiales dispersos e instalarlos en un lugar que va a dar lugar a las famosas instalaciones, que es poner un montón de objetos de distinto cariz en un espacio, a veces considerando las peculiaridades del espacio, a veces no necesariamente. Entonces, eso va a ser, digamos, estos van a ser, yo creo que el punto nodal de la gran riqueza y producción del arte contemporáneo en los años 60 y 70, que además vamos a tener una sucesión de artistas produciendo. Y algo que va a ser también muy interesante en este periodo de los 60 y 70 es precisamente porque el planteamiento es tan revolucionario, también implica un cuestionamiento de las instituciones artísticas que eran relativamente jóvenes, ¿no? O sea, el Museo de Arte Moderno es jovencísimo para este momento, tiene que 20 años máximo, ¿no? Más o menos, sí. Más o menos. Y ya entonces estos artistas van a empezar a cuestionar esta institución, van a decir, bueno, ¿quién está detrás de estas instituciones? ¿Quién elige las obras que entran aquí? ¿Qué políticas están atravesando estas obras? ¿Por qué solo hay puros artistas hombres? ¿Por qué no hay artistas mujeres? Entonces se empieza a cuestionar una institución que es relativamente joven, aunque digamos hay un montón de otras instituciones alrededor del ámbito artístico. Entonces es un espacio de mucha efervescencia y precisamente por estos cuestionamientos tan amplios, también algo que vamos a observar mucho en la producción de esta época es que la mayoría de los artistas escriben un manifiesto o escriben o dejan patente en un documento o dejan por escrito o reflexionan a través de escritos para dónde están ellos preguntándose la problemática del arte o lo que están suponiendo o por qué están proponiendo un conceptualismo, por qué están proponiendo el arte efímero, por qué están proponiendo, por qué utilizan incluso un nombre en específico, ¿no? Por qué se denominan de una manera, ¿no? Como puede ser, bueno, ahorita se me están yendo los nombres, pero ocurre, por ejemplo, las chicas de Witch, que eran, pues, desde los feminismos radicales, por ejemplo. Entonces, es un momento en el cual, pues sí, el planteamiento es muy radical, ¿no? Entonces, el momento es... Sí, considero, es que en realidad casi todas las instituciones están siendo cuestionadas y el museo no se salva, ni la galería en cierta medida, pese a ser relativamente jóvenes. No se salva nada. No, junto con los sistemas de distribución que también estaban funcionando. No pienso mucho en las revistas y en los catálogos. Y en esta época, así como bien dices, hay un montón de artistas que sacan manifiestos. En muchas ocasiones también vienen acompañados con libros de arte objeto, libros de arte y arte objeto, que también están secundando no nada más una postura o impostura política y ética, sino también una postura o impostura estética. Claro. Eso también va a ser muy interesante.
O sea, sí, piensa que, o pensemos que en el momento, insisto, en el momento en que tú dices, lo importante no es el objeto, y te empiezas a preguntar entonces por los medios, por los materiales, por los circuitos, obviamente eso te abre otras posibilidades de producción artística. Y entonces, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, el arte correo. El arte correo, para quien no tenga como, es la primera vez que oye eso, además ahorita en estas épocas que ya hay poco correo, postal, lo que suponía era una propuesta artística en el cual el punto nodal era que yo iba a enviar una carta o un objeto o un documento o un algo por vía postal. Entonces, el arte ocurría en ese proceso de distribución, de creación de redes, de respuesta, que eso era una parte importante del elemento artístico de la obra, que además la obra terminaba hasta que el circuito postal propuesto, que podía ser, me van a regresar la carta o le voy a mandar esta carta a 10 amigos y esos 10 amigos se los van a mandar a 10 amigos, pero también por los resultados formales que se podían producir, es decir, las cartas en sí mismos, si le ponían un sello o no le ponían un sello, no sé, etc. Entonces, eso abre, o sea, se abren las posibilidades de dónde puede ocurrir lo artístico. Lo artístico ya no tiene que ocurrir en la institución museo, lo artístico ya no tiene que ocurrir en la galería. Lo artístico puede ocurrir en la calle, lo artístico puede ocurrir en los sistemas de comunicación, como es este caso. Lo artístico puede valerse de la publicidad, lo artístico puede valerse de los sistemas de comunicación de instancias o de instituciones determinadas, como puede ser el de la policía, por ejemplo. Lo artístico puede valerse de basura, básicamente, ¿no? O sea, puede recopilarse basura y a partir de ahí generar. Lo artístico puede valerse de los sistemas de circulación económico-monetaria, como fue algunas de las propuestas que hicieron los artistas chicanos de poner a circular un billete de $1 intervenido, y entonces, bueno, eso, el chiste es que pasara de mano en mano y ver qué sucedía. Entonces, claro, sí. Esto a mí me permite preguntarme una cuestión. Habíamos entendido que durante el arte moderno, que es un paradigma, el espacio por excelencia, digamos, para acercarnos y experimentarlo, era el museo, y sobre todo bajo un formato de cubo blanco. Porque en teoría la pieza expuesta en un espacio neutral podría habilitar y garantizar que existiera la experiencia estética en el espectador. Aquí, ¿qué sucederá con la experiencia estética? Si ya no es necesaria la intervención de una institución de exhibición que permita la exhibición, ¿en dónde se situará esta experiencia estética? Y también me llama un poco la atención cuál es el papel del espectador, porque pareciera ser, yo no quiero decir que la contemplación sea completamente pasiva, pero pareciera ser que, a diferencia de una actividad relativamente pasiva, que es una contemplación donde la información te llega, en el arte contemporáneo se le va a solicitar al espectador como que un extra, como que una tareita o como que algo que tenga que elaborar por su cuenta para poder tener acceso a esta otra experiencia estética que ya no se está definida por un espacio específico. Más bien mediada, porque finalmente el museo lo que hace es ser una plataforma de mediación y visibilización. O sea, la experiencia estética sucede cuando el espectador está frente a la obra. ¿Dónde? Puede ser el taller, puede ser el museo. En este caso, el museo se constituyó como la plataforma en la cual, para el arte moderno, ocurría esa posibilidad de visibilización y mediación, y el objeto podía entonces hacer lo que tenía que hacer, ¿no? En este caso, lo que va a suceder con el arte contemporáneo es que precisamente lo que se cuestiona, o sea, vuelvo a lo mismo, si ya no es el objeto, entonces, ¿qué es la experiencia estética? O sea, si la experiencia estética no es, o sea, no es nada más
o no consiste únicamente en la contemplación de un objeto, al cual se le aplican una serie de categorías intelectuales y sensibles, y a partir de ahí hay un proceso X. Ahora la pregunta es, bueno, si no hay objeto, entonces, ¿qué es la experiencia estética o qué es lo que provoca la experiencia estética? Y obviamente esto supone también preguntarse si dicha experiencia estética no puede suceder en otras plataformas de mediación. La respuesta que da el arte contemporáneo es, sí, claro, puede suceder en la calle. Vuelvo a lo mismo, puede suceder en la calle, puede suceder en mis intercambios cotidianos con la gente, puede suceder a través de un ejercicio corporal, puede suceder a partir de la escritura, puede suceder a partir de la lectura. O sea, la experiencia estética se concibe como un proceso mucho más complejo, y evidentemente eso también supone que el espectador tenga un lugar nuevo, claro, en las reflexiones acerca del arte, ¿no? En efecto, se le pide, no sé si se le pide más al espectador, sino más bien se empieza a reflexionar y a observar, voy a usar esa palabra que no creo que es la más adecuada, pero la voy a usar, que el espectador hace muchísimo más. Piensa también que es un momento en el cual están en boga las teorías de la recepción, ¿no? Entonces, de la recepción artística, en el cual dicen que el objeto no puede ser si no está el espectador, ¿no? Entonces, ciertamente, la experiencia estética se ve como un proceso mucho más complejo, más dinámico, con muchísimas más matices que simplemente la relación de la contemplación del objeto, del espectador frente al objeto, perdón. Claro, y de un objeto que había estado signado bajo, o más bien que estaba como girando alrededor de temas muy específicos, que también platicábamos en la sesión pasada, que eran las relaciones de forma, las relaciones de color, los espacios, etcétera, ¿no? Aquí ya no se trata exclusivamente de estos aspectos, sino que se comienzan a introducir nuevos temas, porque el ser humano también se pregunta nuevas preguntas, o tiene nuevas interrogantes que está buscando responder alrededor de su práctica artística. A mí me llama un poco la atención una cuestión en específico, a ver si lo logro articular. En buena medida, esta intención por desmaterializar el objeto de arte o la obra de arte también tiene que ver con un distanciamiento puntual de los artistas con los sistemas de galería. A mí me da la impresión a veces de que hubiesen querido, quizá no se logró visto en retrospectiva, hubiesen querido que la obra de arte no pudiese ser completamente mercantilizable o no pudiese convertirse en su totalidad en un objeto para su compraventa. O bueno, esta es una de las tantas observaciones que de repente uno se encuentra en las lecturas. ¿Tú qué opinas al respecto? Que no se puede generalizar. O sea, va a haber propuestas artísticas y artistas que sí van a tener esa postura, ¿no? Que de hecho, el tipo de producción que hacen busca escapar de la lógica del mercado, de la lógica de la galería y de la especulación comercial alrededor de la obra. O sea, va a haber propuestas artísticas que lo van a plantear, es más, que va a ser el fundamento de su obra. O sea, eso es el fundamento de la obra, ¿no? Sí, sobre todo pienso en piezas que son focalizadas en lugares muy específicos, ¿no? Donde tienes que visitarlas para tener contacto con ellas, o por el contrario, con piezas que son completamente efímeras, que suceden en un instante y que después ya perdiste acceso a la pieza. Si es que pudieras tener un registro de ella, tendrías un acceso pero desde otro lugar, ya no estuviste allí presente. Y también pienso en piezas que son altamente reproducibles y que también se ponen en duda esta cuestión de la unicidad de la obra de arte, que permite en buena medida que se cobre en precios muchísimo más altos, ¿no?
Ojo, te digo que depende mucho de los artistas, porque por ejemplo, Andy Warhol y el arte pop, ellos parten de la reproductibilidad y Andy Warhol sí se burlaba de todo el sistema pop y de todo lo que tú quieras, pero le encantaba el mercado. Supo usarlo muy bien. Entonces, y lo supo usar muy bien a partir de estos elementos, supuestamente, que iban en contra de lo que le daba valor, valor de pieza a lo que producía, ¿no? La falta de originalidad, la unicidad y adhiriéndose al elemento más moderno, por decirlo de alguna manera, o sea, del paradigma del arte moderno, que es la figura del artista, o sea, porque tenía su firma, vale un friego, ¿no? Entonces, ojo, o sea, no se puede generalizar, o sea, hay artistas para los cuales la recurrencia, por ejemplo, como tú lo señalaste, la recurrencia, por ejemplo, que la obra sea efímera, que no se pueda, que no quede nada o que se pierda, sí partía de una reflexión y de una postura completamente en contra del mercado, ¿no? O cierta producción eh, eh, o ciertas propuestas de land art como la espiral Yeti, por ejemplo, sí partía de la imposibilidad de que la obra pudiera ser vendida. La espiral Yeti, para los que nos están viendo, es una propuesta en la cual el artista trabajó con el paisaje natural. Está en una isla, para poder acceder a ver la obra tiene uno que trasladarse vía helicóptero, se trabajó en un pedazo de tierra, pues, en una islita, en un lago. Entonces, obviamente esa obra no se puede vender y el artista planteó que no se pudiera vender, ¿no? Entonces, pero tiene un valor inmenso en el mercado, pero bueno, esa es otra cosa esos son otro tipo de artistas. Pero sí va a haber artistas que plantean eso, o sea, que sí su postura artística sea una postura de cuestionamiento a la especulación comercial del arte, pero va a haber artistas que igual trabajen procesos, que trabajen obras efímeras, que trabajen con materiales o con obras que parecieran imposible de vender, pero que sí están buscando el mercado del arte y encuentran la manera de que lo que se venda pues sea el documento, que se vea, que se venda el registro, o que se vendan las instrucciones escritas en un papel, o la posibilidad de reproducir la obra, ¿no? De que solamente tú tienes los derechos de reproducir esta obra que yo hice en tal contexto y de tal manera y de tal acá. Entonces, hay ambas posturas, o sea, lo interesante creo que también en el arte contemporáneo es en este periodo que hay muchos cuestionamientos combativos, pero también hay otros que sí, no lo son tanto. Normal, ¿no? Que no lo son tanto. Sí parecen ser como muchísimo más combativos porque es un momento, insisto, en el cual históricamente hablando, culturalmente hablando, socialmente hablando, hay un cuestionamiento muy fuerte a los sistemas políticos y a los sistemas económicos, ¿no? Entonces es obvio que los artistas de la época, finalmente animales de su tiempo, diría uno, pues muchos de ellos pues también tenían estas posturas antigubernamentales o antisistema, cuestionaban cierto modo de vida y de producción económica. Claro. Bueno, Brenda, no sé, yo considero que estamos en tiempos. Como reflexión final, ¿quisieras decir algo, compartirnos algo? Bueno, pues como todo, siempre hay mucha información donde ustedes pueden ir a buscar. Digo, como es tan vasto, es como muy difícil poderse detener en cada movimiento. Tenemos poquito tiempo, pero échenle un vistazo hay libros muy buenos, pueden echarle un vistazo al libro de Ana María Walsh que se llama El arte último del siglo XX, es un libro bastante bien estructurado. Dense un vistazo a
plataformas web como Google Art, donde también pueden ver galerías bastante amplias de artistas de esta época que están trabajando estas nuevas propuestas artísticas como las que tocamos por aquí, como Arte Correo, Land Art, Arte Pop, Conceptualismo. Échenle un vistazo a unos cuates que se llamaron Fluxus, que hacen que eran precisamente bastante radicales en sus posturas estéticas y políticas. Échense un vistazo el arte situacional, por ejemplo. Por ejemplo. Y bueno, pues invitarlos a que a que sigan con nosotros en las próximas sesiones. Así es. Yo me llevo particularmente, gracias, te agradezco, la idea de que una vez que la idea de la experiencia y la propia experiencia estética explota o se sale de este espacio del cubo blanco, las posibilidades para recrearla, proponerla, llevarla a cabo y vivirla serán múltiples, serán muy diversas. Y en ocasiones habrá artistas que intentarán difuminar esta idea de la separación entre el arte y la vida. Entonces, vamos a ver de manera constante cómo los recursos tecnológicos y los recursos de mediación del objeto, de la nueva obra de arte, no efímera, no objetual, a veces se confundirán con cosas de la vida cotidiana. Te agradezco mucho, Brenda, que estés aquí y que compartas con nosotros tus observaciones. Gracias a ti, gracias a todos los que nos vieron. Los invitamos a que sigamos hablando sobre arte contemporáneo el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Buenas tardes. Buenas tardes.